Buenas noches, queridos estudiantes. Seguimos con el avance de nuestra asignatura. Estamos en la unidad 2 y hoy vamos a hablar un poco del método científico. Ya vimos en un primer momento algunos enunciados básicos que tenemos que manejar, algunos términos básicos y sus descripciones. Y entre esos términos también manejamos lo que se refiere a ciencia. La ciencia para la Real Academia Española es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas o el cuerpo de doctrina metódicamente formado, ordenado, que constituye un ramo particular del saber humano. Partimos entonces con ese concepto. En la ciencia se impone un camino, un modo de hacer las cosas en orden, un procedimiento para hallar la verdad y también para poder transferir esa verdad. Un método que podrá ser analítico, se procede descomponiendo o pasando del todo a las partes, o sintético, si actúa componiendo, pasando de las partes al todo en forma contraria. Este último instrumento, el método, es el que asegura los alcances de la ciencia, también su proyección y que esos conocimientos no nazcan y mueran con sus descubridores, quienes estuvieron próximos a ellos, sino que se pueda asegurar la posibilidad de transmitir. Es sabido que los logros de la ciencia son acumulativos y estos son los que han llevado entonces a la humanidad al momento actual que vive. El método científico es un método de investigación usado principalmente para producir conocimiento en las ciencias y consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y también la modificación de las hipótesis. Se sustentan dos pilares fundamentales, la reproductibilidad y la refutabilidad. La reproductibilidad es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y también cualquier persona puede hacerlo. Este pilar es esencial y se basa en la comunicación y la publicación de los resultados obtenidos. El segundo pilar, que es la refutabilidad, significa que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Entonces el método científico es un método no dogmático porque se basa en leyes deducidas por el hombre y no en los principios supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas si los hechos contradicen lo que afirman. Un método que usualmente utiliza también las matemáticas para establecer la relación entre variables y en el que se pueden obtener leyes que constituyen una única forma de adivinar el futuro y también de conocer el pasado. Un método deduce leyes que no siempre se ajustan al sentido común. Ya los clásicos advierten la necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas que debían conducir al fin propuesto de antemano. Cabe mencionar a Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros grandes filósofos, quienes propusieron los primeros métodos de razonamiento, ya sean filosófico, matemático, lógico y técnico. Pero no es hasta la Edad Moderna cuando se consolida una nueva filosofía natural. René Descartes, en su obra El discurso del método, define por primera vez las reglas del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Desde el punto de vista empírico o científico, como tal, se debe mencionar a precursores del método científico como a Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, quienes aplicaban unas reglas metódicas y sistemáticas para poder alcanzar la verdad. Galileo Galilei contribuyó, entre otras cosas, a reforzar la idea de separar el conocimiento científico de la autoridad, de la tradición y la fe. Desde la filosofía y la ciencia también debemos mencionar, además de Descartes, a Francis Bacon, quien consolidó el método inductivo dando paso hacia el empirismo, a Pascal, Spinoza, Locke, a Malebranche, a Newton, David Hume, a Kant y a Hegel. La filosofía conoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, el método por demostración, el método dialéctico, el método trascendental, el método intuitivo,
el método fenomenológico, el método semiótico, el método axiomático y el método inductivo. Lo de científico, por su parte, es un adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para poder producir conocimiento. Entonces, el método científico se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para poder obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto una serie de instrumentos que resulten fiables, como ya dijimos también en otro momento. Lo que hace el método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, como también ya venimos mencionando. En un intento por clasificar los diferentes tipos de métodos utilizados en la investigación, tenemos entonces una clasificación como esta, donde se menciona el método empírico analítico, que se refiere al conocimiento que se presenta de manera lógica, autocorrectiva y progresiva. Es característico de las ciencias naturales y sociales o humanas, y también caracteriza a las ciencias descriptivas. Dentro de esta clasificación podemos observar varios métodos específicos con algunas técnicas particulares. El método experimental, donde se pueden también observar otros métodos como el método hipotético deductivo, el método de la observación científica, el método de la medición. Por otro lado, tenemos el método hermenéutico, que es el estudio de la coherencia interna de los textos, la filología, la exégesis de los libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y principios. Tenemos también el método dialéctico, que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. El método fenomenológico, que se refiere al conocimiento acumulativo y menos autocorrectivo que el empírico analítico. El método histórico, que está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. El método sistémico, que está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como la relación entre estos componentes. Y el método sintético, que es un proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diferentes elementos. Tenemos también el método lógico, es otra gran rama del método científico, aunque es más clásica y de menor fiabilidad. Dentro de este método lógico tenemos el método lógico deductivo, mediante el que se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. El método deductivo puede ser también directo de conclusión inmediata o puede ser un método deductivo indirecto o de conclusión mediata. El método lógico inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Se divide en método inductivo de inducción completa y el método inductivo de inducción incompleta. Este último, a su vez, comprende el método de inducción por simple enumeración o conclusión probable y el método de inducción científica. Luego tenemos el método analógico, que consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos, la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. El método científico es único tanto en su generalidad como en su particularidad. Se le caracteriza como un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados, a lo que lleva mediante el análisis directo. Otra característica del método científico es que no es autosuficiente. No puede operar en un vacío de conocimiento. Requiere de algún conocimiento previo para que esto se pueda luego reajustar o reelaborar y posteriormente se pueda complementar mediante métodos especiales adaptados a la peculiaridad de cada tema. El método científico como tal, entonces, es un procedimiento encaminado a un objetivo, que es el de generar conocimiento. Al intentar lograr, lleva implícita una dinámica que para el caso del método científico se inicia con la fase de la observación.
En esta fase ocurre que el sujeto conocedor o el científico entra en contacto con el fenómeno y sabe algo de este fenómeno. Esto le induce a continuar buscando y en un segundo gran momento entonces supone de ese fenómeno cierto nivel de verdad. En una segunda fase ocurre el planteamiento de la hipótesis, que fundamentada en conocimientos previos y en los datos para recoger puede ser demostrada. Por último tenemos la fase de la comprobación, la cual depende del grado de generalidad y de sistematicidad de la hipótesis. Entonces el método científico es el medio por el cual tratamos de dar respuesta a esas interrogantes acerca de un orden de la naturaleza. Esas preguntas que nos hacemos en una investigación están determinadas por nuestro interés y condicionadas por los conocimientos que ya poseemos. El proceso de investigación científica utiliza diversos métodos y técnicas según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las características concretas también del objeto que queremos estudiar. Existen métodos, por ejemplo, que pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia, en tanto que son también procedimientos que se aplican durante las distintas etapas de una investigación en mayor o en menor énfasis. Estos métodos son el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. De ahí entonces podemos describir los diferentes métodos que son el método analítico, que es un método de investigación que consiste en desmembrar un todo, descomponiendo en partes o elementos para poder observar las causas, la naturaleza y sus efectos. El análisis es la observación y el examen de un hecho en particular. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio con el que se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer también nuevas teorías. De ahí entonces podemos deducir y tratar de entender mejor qué significa analizar. Así, al analizar significa desintegrar, descomponer un todo en partes para poder estudiar en forma intensiva cada uno de esos elementos y cómo esos elementos se relacionan entre sí con el todo. Por ejemplo, puede ser la sociedad y sus partes, la base económica, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de reducción, la superestructura política, jurídica, religiosa. Entonces la sociedad es un todo material en tanto que existe fuera e independientemente de nuestra conciencia. Luego tenemos el método sintético. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve en resumen. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, es decir, reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de los elementos que constituyen ese todo. La inducción y deducción. En cualquier área del conocimiento científico, el interés radica en poder plantear hipótesis, leyes y teorías para alcanzar una comprensión más amplia y profunda del origen, desarrollo y transformación de los fenómenos para no quedarse solamente con los hechos empíricos, captados a través de la experiencia sensible. Cuando hablamos de inducción, se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de unos resultados obtenidos, ya sea de observaciones o experimentos, que se refieren a un número limitado de casos, al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros casos de la misma clase. Entonces se generalizan los resultados. Al hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento, al no quedarnos en los hechos particulares, sino buscamos su comprensión mucho más profunda en síntesis racionales a partir de hipótesis, leyes y teorías. Para pensar en la posibilidad de establecer leyes y teorías con base en la inducción, es necesario partir del principio de la regularidad y de la interconexión de fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Esto va a permitir pasar de la descripción a otros niveles de la ciencia, por ejemplo, la explicación y la predicción a través de leyes y teorías.
La deducción, por otro lado, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a los hechos particulares. Proviene de lo deductivo, que significa descender, ir de lo general a lo particular. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística, donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. De ahí se deduce Sócrates es hombre. Y luego entonces Sócrates es mortal. Muy bien, Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en el proceso del conocimiento de los principios iniciales de la ciencia. Por tanto, es claro que tenemos que llegar a conocer las primeras premisas mediante la inducción. A partir de René Descartes, la filosofía sigue dos corrientes principales y claramente opuestas: el racionalismo, centrado en la razón o en el método deductivo, y el empirismo, cuya base es la experiencia o el método deductivo. Según Francis Bacon, mientras los empiristas son como las hormigas que solo acumulan hechos sin ningún orden, los racionalistas o teóricos son como las arañas, solo construyen bellas teorías pero sin solidez. Entonces concluye: el verdadero científico debe ser como la abeja, que digiere lo que capta y produce miel para la comunidad a la que pertenece. Así entonces, por método científico se entiende todas las prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez, pero deben dejar claro que el mero uso de las metodologías experimentales no es necesariamente sinónimo del uso del método científico o su realización al 100%. Por eso, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera, o describió en los siguientes pasos o fases. Comienza por la observación, que es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para poder estudiarlos, tal como se presentan en la realidad, y esto puede ser ocasional o casualmente. Partir luego a la inducción, que es la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio particular de cada una de ellas. La hipótesis, que consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Luego la experimentación para poder probar la hipótesis. La demostración o refutación o antítesis también de la hipótesis, donde esta puede ser refutada o confirmada. Y por último, la tesis, que resulta en la teoría científica. Todo este proceso puede conducir al error. Se requiere un método, y en ese contexto Descartes pone especial énfasis en la necesidad de un método racional, que por principio libere al hombre de la fácil caída en el error. En el discurso del método describe sus famosas 4 reglas metódicas. Descartes habla de la regla de la evidencia, que significa no aceptar como verdadero sino lo que es evidente. Es la primera regla dentro del método racional. La regla del análisis, que consiste en dividir cada una de las dificultades que se van a examinar en tantas partes como sea posible y necesario para resolver de la mejor forma. La regla de la síntesis, que implica conducir por orden los pensamientos, empezando por los objetos más sencillos, más fáciles de conocer, para subir gradualmente hasta el conocimiento de los más complejos. Y por último, la regla de las enumeraciones y repeticiones, donde se hacen enumeraciones tan completas y las revisiones tan generales como para estar seguro de no omitir nada. Entonces, Descartes habla de la duda metódica, que tiene como finalidad la fundamentación de la nueva filosofía sobre bases indubitables. Esto no se trata de una duda escéptica, en donde el fin es dudar por dudar, sino es una duda metódica, puesta solamente como un método o medio para llegar
a un principio completamente evidente. Esto se aplica entonces a la famosa frase de Descartes que dice: si dudo es porque pienso, y si pienso es porque existo. Entonces, el método científico envuelve la observación de los fenómenos naturales, luego la postulación de una hipótesis y su correspondiente comprobación mediante la experimentación. La ciencia no pretende con esto ser absoluta ni autoritaria ni mucho menos dogmática. Todas las ideas, hipótesis, teorías, todo conocimiento científico siempre está sujeto a revisión, a estudio o a modificación. El conocimiento que tenemos representa la hipótesis científica y las teorías respaldan por observaciones y experimentos. A esto se refiere el método empírico. Por otra parte, existen ciencias no incluidas en las ciencias naturales, especialmente en el caso de las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no solo se pueden repetir controlada y artificialmente, sino que son también por su esencia irrepetibles, por ejemplo, la historia. De forma que el concepto del método científico ha de ser repensado, acercándose más a una definición como esta que dice aquí. El proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón, que busca establecer la explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido, resultando una explicación plenamente congruente con los datos de la observación. El primer paso en el método científico de tipo empírico es la observación, es lo que venimos apuntando ya varias veces, cuidadosa de un fenómeno y su correspondiente descripción de todos los hechos. Después, el científico trata de explicar mediante la hipótesis cuáles ya están consagradas por los prejuicios en la percepción de los acontecimientos o en las propias creencias. Si las hipótesis enunciadas fueran válidas, deberían predecir las consecuencias en el experimento, además debería ser posible también su repetición. De esta manera, mediante la experimentación, la repetición y supervisión del experimento por parte de las personas, que pueden tener otros sesgos, ya sean cognitivos, se minimizan los errores del experimento. Y los errores en la interpretación de los resultados o errores en las estadísticas que harían a la teoría una falsa creencia. Todo lo que estuvimos mencionando entonces de los pasos y de los requisitos para establecer un método científico se puede observar en esta gráfica, donde tenemos el método científico y sus diferentes etapas, donde se parte de una interrogante, se inicia un proceso de investigación partiendo de la construcción de una hipótesis, se procede a probar con un proceso de experimentación si este proceso está funcionando o no. Si es que funciona, entonces se analizan los datos y se realizan las conclusiones pertinentes, y esas conclusiones son resultados que deben estar acorde con la hipótesis o pueden estar parcialmente o no alineados del todo con la hipótesis. Lo que sí es que estos resultados o conclusiones también son datos que pueden convertirse en nuevos proyectos, nuevas formulaciones, nuevos cuestionamientos para poder continuar o repetir este proceso científico. Y lo más importante de todo, que se deben comunicar los resultados. Con esta gráfica entonces plasmamos todos los pasos que debe seguir el método científico. Este contenido está ampliado en la referencia que tienen ahí, La historia de la ciencia y el método científico, de Ramón Ruiz Limón. Y con esta información, con este material y el texto facilitado aquí a partir de la página 124 tienen toda esta información. Con esto pueden pasar entonces a las actividades sugeridas y propuestas en la plataforma. Buena semana a todos, buen trabajo.